Ha sido el día de la tormenta más perfecta en la economía, señores. La prima de riesgo ha superado por primera vez los 600 puntos. El IBEX 35 ha cerrado con la mayor caída en 2 años y el bono español sigue escalando por encima del 7%. Buenas noches. ¿Qué ha pasado este viernes? ¿Por qué este ataque demencial de los mercados? Vamos a buscar una explicación en los próximos minutos y a intentar dar un paso más allá. ¿Qué tenemos que hacer a partir de ahora? ¿Queda algún tipo de bálsamo por utilizar? Depende de nosotros. Como ven, muchísimas preguntas sobre la mesa esta noche. Nos acompañan Jesús Cintora. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Marta Rivera de la Cruz. Hola, Marta. Buenas noches. Antonio Papel, Grupo Vocento. Hola, Antonio. José Alejandro Vara. Hola, José Alejandro. Hola, ¿qué tal, buenas Patricia? noches. Buenas noches. Bueno, Antonio, voy a ir a por ti. ¿Qué ha pasado hoy en la bolsa española? Bueno, ¿qué ha pasado? Ya sabemos cuáles son las cifras, pero detrás de eso, ¿qué hay? Bueno, pues no lo sé. Yo creo que si lo supiera me haría ministro de Economía precipitadamente, ¿no? Y nos sacarías de todo, a nosotros a Europa. ¿no? Hombre, lo que es evidente es que los mercados no se han creído el rescate ni se han creído el ajuste, ¿no? Claro, por sí solos ni el rescate ni el ajuste sirven para nada sin el respaldo decidido de la eurozona, de la Unión Europea, ¿no? El respaldo que no se ha dado hasta el momento. Todos sabemos que el rescate, que yo pienso que era inexorable, quizá no con esa composición, pero sí de esa envergadura, por sí solo no resuelve gran cosa, al contrario. ¿Te refieres al crédito para los bancos españoles? No, me refiero al rescate, a la aprobación, al rescate no, al ajuste, es lo que me refiero. Los 65.000 millones de euros, que en realidad son 56.000, eso pues tiene un efecto perverso porque nos ahonda todavía más la recesión que ya tenemos. Es decir, que esto sin una ayuda exterior que nos permita empezar a crecer, pues no resuelve nada. Es decir, o sea, eso tiene que ser contando con el apoyo de Europa. Y ese apoyo de Europa pues no se manifiesta, ¿no? Significativamente, el ministro de Asuntos Exteriores en Palma de Mallorca pues ha criticado con gran dureza hoy al BCE, ¿no? Porque se esperaba que el BCE, cuando ya todo estaba resuelto, cuando estaba el crédito para la refinanciación de los bancos y el ajuste de los 65.000 millones, faltaba pues Antonio, el apoyo del lo BCE, mencionas lo duro que ha sido el ministro Margallo en Palma de Mallorca. Tenemos preparadas sus palabras. Ha criticado, como dice Antonio Papel, muchísimo que el Banco Central Europeo siga sin ayudarnos. Le van a escuchar. El salto no puede ser más que hacia más Europa, hacia una Europa de carácter más federal, a una Europa mucho más solidaria, con un banco central mucho más fuerte que el banco clandestino que tenemos en estos momentos, que no está haciendo nada para pagar el incendio de la deuda pública. Banco clandestino, ha dicho Jesús Cintora. No sé cómo se van a tomar esto en Europa, pero... A mí me parece que estas declaraciones yo creo que están en cierta forma preparadas y la idea es apretar un poco las clavijas a Europa y criticar al Banco Central Europeo. No creo que sea una ocurrencia improvisada del ministro de Exteriores. Que el gobierno se queje de que el Banco Central Europeo no interviene y no compra nuestra deuda, pues entra dentro de la lógica. Tanto el gobierno del Partido Popular como la oposición del Partido Socialista en este país llevan pidiendo que el Banco Central intervenga en este asunto porque lleva demasiado tiempo sin comprar deuda. Ahora bien, a mí esto verdaderamente me suena a un poco cambiar de tercio, un poco tarde y arrastras. La posición del gobierno respecto a Europa comenzó siendo, yo creo, excesivamente complaciente con las órdenes de Alemania, que nos tienen donde nos tienen, y luego al final pues sí nos unimos a esas exigencias que de forma bastante atrevida tuvo Italia y Francia con el cambio de gobierno de Hollande por Sarkozy. Yo creo que esto ha llegado tarde. Yo creo que se ha demostrado claro que ir detrás de Angela Merkel sin criticar y sin exigir con mayor fuerza no nos ha servido de mucho. Entonces, ahora criticar al Banco Central Europeo, que no nos engañemos, el Banco Central Europeo está controlado por Alemania, pues está bien que se haga, pero yo creo que se ha perdido demasiado tiempo. Con lo cual, es razonable que lo cuestione, es razonable que pida la intervención del BCE. A mí me suena esto tarde y estamos en una situación ya bastante al borde del precipicio. Llevábamos tiempo, pero ahora sí que ya estamos agarrados, yo creo que a la última rama. ¿Os parece que llegan tarde esas peticiones? Desde luego se han repetido en las últimas semanas, ¿no? Tampoco ha habido mucho más tiempo. Es que llegan tarde, llegan muchas veces. O sea, tarde hoy, pero yo no es la primera vez que escucho al Gobierno lanzar un SOS al Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es Alemania. Hombre, Alemania ya le ha dado un espaldarazo importante a España.
O sea, los planes de Merkel fueron apoyados por el Parlamento y además por una mayoría bastante relajante. Las noticias que llegaban hoy de Finlandia eran también buenas. O sea, la pregunta es, bueno, ¿qué más quieren? Exacto. O sea, ¿qué otra prueba quieren de buena situación general para que esto siga adelante? Es que creo que el problema que tenemos hoy todos es que no entendemos muy bien lo que está pasando. Porque efectivamente hoy, para los espectadores, para actualizar información, hoy el Eurogrupo ha dado el ok definitivo a la línea de crédito para los bancos y además, como decía Marta, Alemania, antes de que el Eurogrupo diera ese ok, claro, tenía que estar el visto bueno del resto de países, lo ha hecho Finlandia, lo ha hecho Alemania, o sea que bueno, que aunque la Unión Europea vaya despacio, como decimos muchas veces, pero es que precisamente hoy se había producido un espaldarazo hacia España, ¿no? Hombre, es que lo tremendo del día de hoy, que ha sido un día cataclísmico y que nos sitúa, yo no quiero ser ni cenizo ni pesimista, además me parece que en estos días que corren es bueno tranquilizar un poco los espíritus, aunque eso no exime de hacer un análisis frío y objetivo. Es que después de la lección que dio ayer el Parlamento alemán a nuestro Parlamento, donde el Parlamento alemán, con la oposición prácticamente en pleno y, por supuesto, el grupo mayoritario de Merkel, dejó sus vacaciones, se reunieron en el Parlamento, son 500 y pico diputados, para respaldar una historia con la que no tragan en el fondo, porque es que no quieren darle más dinero a un país en el que no confían, porque es verdad que no confían y confía algo más Merkel, pero no porque crea mucho en España, sino porque cree que sin España el euro tiene un horizonte muy complicado. Y pues que es una decisión tremendamente impopular de cara a claro, los votantes que el alemanes. ingeniero alemán está hasta las narices de que leer todos los días en la prensa alemana que el español está todo el día haciendo la siesta y colgado de un botijo con sangría. Eso es lo que están leyendo y lo rechazan. Pero el Parlamento dio una gran lección, que no tuvo un espejo real en el Parlamento español, donde la sesión de ayer a mí me pareció bochornosa. Luego, además, los finlandeses también nos respaldan. El Eurogrupo dice que ok. Nosotros aprobamos unos recortes que son a imagen y semejanza de lo que ha pedido la Comisión Europea, el FMI, todo punto por punto. Y de pronto, hoy tenemos el día de todas las tormentas y que nadie sabe muy bien por qué. Porque dicen, bueno, la intervención de Valencia, no sé qué. Hay muchas más cosas, muchas más cosas que en el fondo no se creen nuestras reformas, no se creen que seamos capaces de poder pagar nuestra deuda y de generar el crecimiento y la riqueza para poderla pagar. De modo que estamos prácticamente al borde del abismo. Sí se entiende lo que está pasando. Es decir, yo creo que no hay ningún misterio ahí. Es decir, el Banco Central Europeo no hace lo que no hace, no por capricho, sino porque no tiene la función de hacerlo. Es decir, eso no es el Tesoro de los Estados Unidos. El Tesoro de los Estados Unidos tiene que dirigir la política monetaria, tiene que luchar contra la inflación y tiene que abonar el crecimiento económico. Es decir, es otra cosa, ¿no? En el caso de Europa, cuando a partir del Tratado de Maastricht y en todo el desarrollo posterior se crea la moneda única, se le da un apoyo en un Banco Central Europeo cuya única función es la estabilidad de precios, controlar la estabilidad de precios. Y eso es lo que está haciendo el Banco Central Europeo. Lo que pasa, y ahí está lo perverso de la cuestión, es que para que España se salve e Italia se salve, es decir, se salven los dos países que representan el 25% del Producto Interior Bruto del Eurogrupo, que no es poco de pavo, es la cuarta parte de Europa lo que está en peligro, ¿no? Es precisa la integración de Europa para que la federalización permita tener un Banco Central Europeo con las mismas atribuciones que tiene el Tesoro de los Estados Unidos o la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es el marco, Antonio, pero yo digo a corto plazo, de hoy para mañana. Lo perverso es que esa integración tardará años en producirse y España necesita una decisión política. Entonces, ¿qué falta ahí? La decisión política, que la señora Merkel pues diga, esto se hace porque esto supone la salvación para Europa o el hundimiento del euro. A largo plazo, es que ayer ya lo hicieron. Yo creo que son necesarias varias reformas. Evidentemente, la reforma de las instituciones europeas es fundamental, la del Banco Central Europeo, pero estamos hablando de que se necesitan medidas urgentes y el Banco Central Europeo lleva, insisto, meses sin intervenir. Yo voy a recordar, hace un año, en tiempos del malvado Zapatero, la prima de riesgo estaba en 300, 300, la mitad. Ahora en 160. Estaban regando. No, hablo de julio. Hablo de julio del año pasado. Regando. Hablo de julio del año pasado. Estaba con la manguera, 600 en un año. Tiempos del malvado Zapatero. ¿Qué es lo que ha podido ocurrir hoy? Pues evidentemente, yo creo que lo que ha ocurrido hoy fundamentalmente son cuatro cosas. La primera, evidentemente, los recortes. La política de recortes que hace
que dejemos la situación como la dejamos para los consumidores, con subida de impuestos, etcétera, con esa poca capacidad de crecer, yo creo que eso es importante. Por otra parte, es importante la revisión de los datos macroeconómicos de España, es decir, la confirmación de un año más de recesión en el país, que no es moco de pavo. Y aparte nos están diciendo que la legislatura va a terminar con más parados que comenzó. Pero la prima de riesgo ya estaba en 600 y pico cuando anunciaron esas medidas, más luego las dudas con Grecia, la negación de aceptar sus bonos y luego, por último, lo que ya ha pegado el acelerón a la prima de riesgo, Marta, ha sido cuando ya se empieza a decir que Valencia, que tampoco es baladí, necesita un rescate. Estamos hablando de una comunidad autónoma que está sin liquidez y está pidiendo un rescate, porque el problema de las comunidades autónomas está siendo observado muy de cerca por las instituciones y por los mercados europeos e internacionales. Nada más y nada menos que una comunidad te diga que necesita la ayuda porque no tiene liquidez, hombre, una comunidad que además es cúmulo de una serie de errores que ha habido, pues de una política de despilfarro, una política con unas entidades financieras metidas en el ladrillo hasta las cejas. Bueno, pero ojo, que estamos hablando de una comunidad en la que se ha intervenido Bancaja, Jesús, todas Banco de Valencia, va a haber más comunidades autónomas que pidan este. Valencia es la madre de todos los despilfarros. Sí, pero y además, hasta desde el punto de vista simbólico, la famosa foto de la estatua con el avión, que yo no sé en cuántos sitios la han sacado. España está llena de fotos parecidas. Y el problema es que lo saben y a los mercados les dan más miedo unas autonomías que suba el IVA. Y sin embargo, no ha habido una decisión política decidida de recortar en el plano autonómico. Es lo que no se ha recordado porque es lo difícil. Porque lo de ayer del Parlamento, insisto, lo que no ha habido en este país es la voluntad del gran pacto para acometer las dos grandes reformas que hacen falta en este país, que son la gran estructura del Estado, donde no se ha metido mano de verdad, todavía, a los recortes necesarios, porque de momento sí mucho subir los impuestos, pero poco recorte donde realmente hay que... Y el de la reforma de las autonomías, el del marco autonómico y el Estado que nos hemos dado hace 30 años. Eso sí que es verdad y tiene razón Jesús. Eso en cada papel que nos mandan de fuera nos lo recuerdan. ¿Cómo se hace eso? Eso solo se hace si realmente hay una voluntad de los dos partidos. Léase lo que pasó ayer en el Parlamento alemán. A mí es que el Bundestag me parece elemental lo que ocurrió y aquí... Fijaos lo que fue la jaula de grillos de ayer del Congreso. Pues Alejandro, vamos a escuchar a la vicepresidenta porque ella resaltaba exactamente lo mismo que estás diciendo tú. Ayer la oposición socialdemócrata, es decir, los socialistas alemanes, apoyaron la ayuda a los bancos españoles. Hicieron un ejercicio de responsabilidad con la zona euro y nosotros lo tenemos que poner en valor. Y ayer, pues en el Parlamento, uno tenía la sensación de que el Partido Socialista se había desentendido completamente de los problemas de España que no se han creado en 7 meses. ¿Esto lo castigan los mercados también? Yo creo que está mal orientado el comentario de la vicepresidenta. Por una razón, o sea, evidentemente yo ayer no entendí lo que pretendía el Partido Socialista, porque los que hemos criticado que el 12 de mayo de 2010 el Partido Popular no apoyara aquel recorte, no podemos entender cómo el Partido Socialista no apoya este recorte. Pero el problema, yo creo que es que ni el PP ni el PSOE se atreven a enfrentarse con los partidos nacionalistas, y hay que decirlo con claridad. Es decir, aquí el problema no es que el Partido Socialista no se entienda, sino que ninguno de los dos se quieren enfrentar con Convergencia de Unión y no van a pasar por ahí. Y entonces, claro, como Cataluña se obstina, y habéis visto que no bajará una peseta de lo que representan las señas de identidad catalana, que son las embajadas, las televisiones, las 6 televisiones que mantienen, todo eso no van a bajar un duro. Pero entonces, Antonio, suman el 80 y tantos % de la representación parlamentaria de este país. Pero no se atreve, pero es verdad que no se atreve. Situación límite. Yo creo que cabe esperar de ellos porque además se claman. Es que además de están hablando de más Europa, y más Europa no significa menos España, significa menos 17 estados haciendo cada uno lo que les dé la gana con sus 17 jefes y sus 17 superestructuras que están absolutamente desfasadas y que son insostenibles. Una de las condiciones de Schäuble para la integración europea es la armonización fiscal. Sin la armonización fiscal no hay nada. Entonces en el País Vasco se puede despedir de su régimen fiscal. Ya veremos. Me está sorprendiendo mucho esta exposición de que la culpa de la crisis es de los nacionalistas. No me la esperaba. No, la culpa de la crisis no. La culpa de que el Estado autonómico no se arregle es de los nacionalistas. No te quepa ninguna duda. Bueno, has hecho una reducción un poquito libre. Explícanos lo que ha deducido. Es que se están hablando de una serie de cosas. Por ejemplo, reforma
reforma de la administración, que lo planteaba Patricia, me parece muy interesante. A ver, el mayor responsable ahora mismo de abordar y de encabezar y de liderar, que es lo que falta, un liderazgo, Mariano Rajoy, de liderar la reforma de la administración, es el presidente del gobierno. El presidente del gobierno, en la sesión de investidura, os animo a que os leáis la sesión de investidura, dijo allí que iba a abordar una reforma de la administración. Pero no y era de eso de Rubalcaba lo que le dijo que le apoyaba. No, es que voy a intentar ser breve porque se ha hablado de muchas cosas y voy a intentar. Bueno, pues reforma de la autonomía, insisto, reforma de la administración, reforma del Estado autonómico, lo que sea. Y Rubalcaba le tendió la mano y le dijo, vale, estamos dispuestos a abordar una reforma de la administración. Se reunieron en febrero y dijeron lo mismo. Y Rajoy por ahora no ha puesto en marcha nada que sea parecido a una reforma de la administración, que no es algo que vaya a traer ingresos urgentes, pero yo creo que la gente lo está pidiendo. Y luego, por otra parte, de lo que se ha dicho de la sesión de ayer, vamos a ver, yo particularmente, a mí, que la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría salga queriendo culpar a la oposición de este país de la situación que tiene, yo creo que particularmente creo que es una trampa. Esta semana Rubalcaba ha llamado a Rajoy, porque es que Rajoy no llama a Rubalcaba. Yo creo que es el presidente el que debería liderar eso. Rubalcaba ha llamado a Rajoy. Y lo que se ha encontrado Rubalcaba, primero, es que le han filtrado la llamada y realmente no han llegado a ningún acuerdo de nada. Elena Valenciano, vamos a ver, perdona, no es cierto. Entonces, Jesús, vamos a ver, por una parte y está escrito, ¿no?, y está publicado. El Partido Socialista apoya al gobierno en lo que puedan ser las políticas europeas, lo cual no quita para que yo creo que la izquierda de este país tenga que estar con los que están protestando en la calle, que son muchos, que están molestos porque les han subido los impuestos, les han afectado, tienen una serie de perjuicios en su estado del bienestar. Y es normal que estén en la calle porque estén cabreados. Sí, y yo creo que la izquierda debe estar ahí. Y la oposición también, como estoy convencidísimo que el Partido Popular estaría, si estuviera en la oposición, diciendo que la situación que tenemos es esa. Luego, evidentemente, de cara a Europa, hay que apoyar al gobierno. Yo creo que lo están haciendo. Sí, muchísimo, vamos. Pero no sea la fuerte la manifestación en la calle. No me fastidie. Termino. El Partido Socialista, la posición que ha tenido es de apoyar al gobierno de cara a Europa cuando hemos pedido lo que hemos pedido. Lo que no puede hacer es la oposición, porque sería el harakiri, yo creo, es apoyar la subida del IVA, la subida del IRPF, del IBI, de todo. Pero eso es lo que nos ha pedido Europa directamente. No es que Rajoy se le ha la subida del IVA. Europa no te ha pedido que subas el IVA. Europa te ha criticado que subas el IRPF y luego el IVA. Yo estoy hablando de Europa te ha criticado que pongas la deducción por IVA, que es lo que se subió ayer, no el IRPF, que no se subió ayer. Yo digo ayer, me refiero a que estamos en la situación en la que estamos. El IRPF se subió cuando todo era maravilloso y acaba de llegar un gobierno, un partido al gobierno y se equivocó. Y se equivocó y lo dijimos. Pero ayer sí que es bueno recordar lo que pasó ayer. Me parece que fue muy dramático lo que ocurrió, teniendo en cuenta que las medidas que se aprobaron, evidentemente no se le ha ocurrido a Rajoy para chinchar a los españoles, como dicen los señores del PSOE. Las hace porque no le queda más remedio, por lo que sea, porque se han hecho las cosas muy mal, porque no han dado ni una, porque las verdaderas reformas no se han acometido, por lo que sea, pero realmente ayer un partido de oposición responsable le tocaba hacer lo que dice Antonio, lo que no hizo el PP en su momento. Luego no se lo reproches porque estás haciendo lo mismo. Y lo que es más, esto se paga caro, porque hoy yo he hablado con dos analistas de estos de inversión y lo primero que dicen es la imagen de España es de risa. No son capaces de ponerse de acuerdo entre ellos y pretenden convencer a Angela Merkel. Sí, primero poneros de acuerdo vosotros, luego ya veremos a ver si Alemania le da al grifo del BCE. Pero tú ves a Rubalcaba como un opositor de estos de trinchera, que yo no lo veo. De hecho, ayer estuvo penoso. Se supone, Jesús, que ayer había habido un cambio de estrategia en la oposición, ¿no? No había habido ninguna, porque los cambios, primero, yo creo que Mariano Rajoy debe liderar, mira, yo por resumir la situación política que creo que hay de esta crisis. Para empezar, el gobierno socialista anterior cometió una serie de errores, unos cuantos, y esta comunidad es un buen ejemplo del déficit que había. Y ya lo ha pagado. Eso es así. Y ya lo ha pagado. A partir de ahí yo creo que Mariano Rajoy debe llegar a la presidencia y decir, señores, la situación está muy mal, y casi desde el minuto uno llamar al líder de la oposición e intentar pactar una serie de medidas. Eso no se ha producido. Hay más llamadas de Rubalcaba a Rajoy que de Rajoy a Rubalcaba. Y luego, por otra parte, evidentemente, el tiempo que se ha perdido diciendo que la culpa era del Partido Socialista, la herencia recibida, eso es para reunirse y decir, mira, hay culpa del Gobierno Central, hay culpa de las comunidades autónomas, vamos a remar todos en la misma dirección, no perder el tiempo para llegar a las elecciones andaluzas y no estar como estamos. Yo particularmente creo que nos hubiera ahorrado muchos problemas. Es un problema de 30 años. Marta y después Antonio Papel. En cualquier caso, Jesús, yo sí vi un cambio entre el Rubalcaba de ayer y el Rubalcaba del día que se anunció el paquete de medidas. Fue porque a Rubalcaba le pusieron las pilas en su propio partido porque no les gustó la actitud tan complaciente que estaba teniendo con Rajoy. O sea, perdona, lo que pasó ayer en el Congreso y la actitud de Rubalcaba, que cambió radicalmente, o por lo menos así lo percibí yo,
es hija de cómo sentó dentro del Partido Socialista que Rubalcaba pareciera que estaba dispuesto a remar en la misma dirección que Rajoy. Es que lo sigue estando, bueno, Marta. Pues ayer disimuló estupendamente. Lo ha estado siempre. Ayer disimuló estupendamente. No, pero es que no puede estar a favor de que suban todos los impuestos y demás, igual que estuvo apoyando a los trabajadores cuando se produjo la huelga general. Él no fue a la huelga, pero él estuvo en contra de la reforma laboral y sin embargo ha estado a favor de otras reformas. Él es reformista, pero lo que no puede ser es que diga sí a todo. E insisto, el liderazgo de los pactos le corresponde al presidente del gobierno. Totalmente de acuerdo, y con una mayoría absoluta y muchísimo más. No lo está haciendo. Yo creo que la postura de Rubalcaba ayer tenía que haber sido de aceptar, por principio, un ajuste de la envergadura que se ha cometido, explicando que hay otra manera de hacer las cosas. Eso es lo que tenía que haber explicado, que evidentemente él no podrá implementar porque no gobierna. Es decir, yo creo que si gobernara Rubalcaba, en lugar de hacer lo que está haciendo el señor Rajoy, haría lo que está haciendo el señor Hollande, que son una lista de medidas que a mí me parecen magníficas, entre otras, pues por ejemplo, se graban más las stock options, el impuesto de las grandes fortunas, que por cierto puso el señor Sarkozy, no el señor Hollande, lo ha aumentado, ha quitado todo tipo de exenciones, después ha puesto una tasa a los grandes bancos que va a recaudar unos 5.000 millones de euros, que no es nada... Pero con eso, Antonio, ¿se hubiera tenido el dinero que se necesita para ya? Sí, yo pienso que sí, que se hubiera reprimido el dinero. Pero vamos, en todo caso, da lo mismo. Eso sí que se lo optimista, Antonio. Los ricos españoles como los franceses, el impuesto a los ricos del 0,2. Tenía que haber explicado que hay otra manera de hacer las cosas, que es la manera que lo está haciendo la socialdemocracia de allí. Yo lo que critico fundamentalmente a los dos grandes partidos es el pasteleo en la cuestión autonómica. Y lo critico porque desde hace 20 años, desde que se firmaron los pactos entre Aznar y González, siendo todavía González presidente de gobierno y Aznar aspirante en el 95, no ha habido acuerdo autonómico. Y no lo ha habido porque no se ha querido embridar la cuestión autonómica, que está absolutamente descarriada. El Estatuto de Autonomía catalán fue un disparate. Y a partir de ahí no se ha intentado arreglar la cuestión autonómica. Y no hay interés en arreglarlo. Y en Cataluña aquello va a estallar. Con un PSC que, pese a todo, sigue siendo Partido Socialista de Cataluña, que está desnortado, desorientado. Está en manos de Convergencia proponiendo un pacto fiscal que evidentemente no puede aceptar el PSOE. Es decir, la ruptura vendrá probablemente por ahí. Y a mí me parece irritante que sigan pasando estas cosas. Falta que haya estadistas a ambos lados, en el PP y en el PSOE, capaces de embridar ese problema. El Estado de las autonomías hay que llevarlo a una elección Si no lo hacen los presentes, se tendrá que hacer. Se tendrá que hacer, lamentándolo Yo no mucho. veo a los presentes con altura para hacerlo. Hablamos del tema de Valencia, hemos mencionado de pasada, pero es que a Cataluña ha habido que darles hace nada miles de millones para que puedan pagar a sus funcionarios, que no podían pagar las nóminas, que están realmente con el agua al cuello, pero con el agua al cuello, y vendrán más comunidades y veremos lo que al final es pues una intervención subrepticia de todas las comunidades, que yo creo que no es mala noticia, porque al final el gobierno central puede controlar punto por punto quién se va del déficit y quién no. Y al que se vaya le dice, se acabó lo que se daba y declárate en quiebra y no pagas, porque ya no te vamos a dar ni un euro. Pero al margen de eso, que es una solución temporal, porque es para salir del paso. Ahora todo, lo malo es que se está gobernando para el día siguiente, en vez de para hacer esto que yo te digo, que es cambiar toda la estructura que nos hemos dotado en este país desde hace 30 años, que ahora vemos que como no hay un chavo, no funciona, porque tenemos un Estado monstruoso, imposible de pagar, imposible de pagar. Y con lo que estamos generando ahora de ingresos es que no pagan ni el 20%. ¿Y cómo se hace eso? Y esa idea, ese mantra que repiten de no se dejará caer a ninguna autonomía, no se dejará caer a una autonomía, a lo mejor es el momento de cambiarlo. Es que a lo mejor hay que dejar caer a una autonomía. Hay que dejarla caer. Precisamente el federalismo consiste en esto. Está el caso de California. Esta mañana lo contaba Tocho en otra tertulia en la que estaba yo. El caso de California. California está quebrada desde hace años y sin embargo no se hunde porque pertenece a un Estado federal. El Estado federal la ayuda a California y les ayuda a pagar la deuda y avala los créditos. Eso es un Estado federal, es lo que nos pasaría a España. De lo que estáis diciendo, primero, particularmente me llama más la atención que estemos hablando más de Rubalcaba que de Rajoy, que es el presidente de la prima de Arisga 600, y me llama más la atención que estemos hablando más de Cataluña que de la Comunidad Valenciana, que es la comunidad rescatada. Entonces, vamos a ver, para empezar, evidentemente la responsabilidad del Gobierno central yo creo que es primero meter en cintura a las comunidades autónomas, pero no puede dejar que caigan. O sea, no pasa nada, porque no puede dejar. El Gobierno central no puede ni enviar
lo que pasa? Ni enviar el mensaje de que va a dejar a caer a las comunidades autónomas. No puede hacer eso. No puede hacer eso. Pues a lo de la mejor misma sí que forma puede. que yo creo que es contraproducente. Termina Jesús y después José Alejandro que quiere rebatirlo todo. Vamos a ver, es el gobierno no puede salir hoy y decir que va a dejar caer a las comunidades autónomas porque no lo va a hacer primero porque no, y segundo porque no lo puede hacer. De la misma forma que no puede salir el presidente valenciano, yo creo hoy, me parece una irresponsabilidad decir van a caer, va a haber más que van a tener que, aunque sea verdad, yo creo que es echar leña al fuego particularmente. Con lo cual, insisto, de la sesión del otro día, vamos a recordar que Mariano Rajoy ni estuvo, que solamente fue a votar y es el presidente del gobierno. Y luego de las comunidades autónomas vamos a recordar que es que la que ha pedido el rescate es la Comunidad Valenciana, una comunidad en la cual ha habido no 1, ni 2, ni 3 casos de corrupción, una comunidad de los grandes eventos, una comunidad que se ha financiado fundamentalmente con el ladrillo, que vamos a recordar que es el modelo productivo que ha fracasado en este país y que estamos como estamos. Y a partir de ahí, pues bueno, yo antes se le ha colado, cuando decía José Alejandro Vara que quería hablar del Bundestag, el Parlamento alemán, se le ha colado lo del Bundesbank. Y vamos a recordar lo que dijo el Bundesbank prácticamente al día siguiente de lo del rescate. Dijo, del rescate a los bancos. Dijo, es tiempo de que España a lo mejor se piense que debería pedir el rescate completo. Y parece ser que ahora mismo, a día de hoy, podemos estar en esa jugada. Claro que lo Sí, dijo, sí, evidentemente, claro. y lo piensa Tenemos mucha hasta gente fecha, en ¿no? Bruselas. Y no Y solo es el más, lo Bundesbank. piensa mucha gente aquí dentro. Y hasta es más, fecha, hasta se ha dicho la lo fecha problemático es que se diera ese paso porque evidentemente para Europa sería intragable, pero habrá que esperar el tiempo. Oye, que tampoco intervenir en un país es dramático, pero que tampoco es como cuando dices dejar caer una comunidad, que suena como que la dejas caer y se va a romper en 1000 pedazos, no es eso, es decirle que se declare en suspensión de pagos y con todas las barbaridades que han estado haciendo unas y otras, porque de Andalucía ya no hablemos, pues directamente con lo que tengan, que saquen adelante esa historia y no, que a mí me parece bien lo del fondo para ir tirando, pero les vamos a dar 18.000 millones de euros de todos los españoles para que determinadas comunidades que han sido un prodigio de manirrotez se puedan salvar después con el dinero que hemos puesto todos y comunidades que han funcionado y con el que va a poner Europa. Pero que no es gratis. Eso es lo mismo que ese tipo de historias. Eso es liquidez, no es eso no es gratis, dinero que no es así, gratis. eso es anticipo de caja, eso no es tampoco el dar un dinero. Bueno, pero eso es como en una gratis, comunidad de vecinos, que al final, con el dinero común, Claro, le tienes que pero- arreglar la escalera al tío que no paga dentro de la comunidad. Pero, José Dices, Alejandro, bueno, hombre, vamos a ver, no me seas yo creo, jeta, ojo, ¿no? primero, ojo con el mensaje que estamos enviando porque va a haber más comunidades que van Claro a que va a necesitar haber. liquidez del Y gobierno 8 central. ya han dicho Bueno, que hay eso en 8. primer lugar. Y en segundo lugar, Y se han publicado la lista de que no es dinero que le das gratis, que vas a hacerles Hombre, una, es anticipo de va a haber caja, una serie de anticipo de exigencias y presupuesto, vas a tener claro. que controlar, ojo, cada mes vas a reunirte y vas a ver cómo estás haciendo los deberes. Lo va a hacer el gobierno central. Y en tercer lugar, hombre, es que si, Sí, que si es el bueno. mensaje, Yo he si el dicho mensaje antes- que estás enviando No, se aplicara, Alemania Jesús, nos dejaría tirados. por supuesto, he dicho Supongo lo que no quieres primero, que Alemania no nos es deje mala, tirados, ¿no? que no es mala Lo mismo. noticia lo de que hoy se le dé a Valencia. Valencia haya recurrido porque por lo menos lo tienes bajo control. A partir de ahora son unas condiciones draconianas que te dan Estamos dinero. viendo al consejero de la comunidad Que ha estado cuando muy ha bien, anunciado. dicho sea de paso. Me ha parecido un tío maduro, yo no lo conocía, pero cuando lo he oído me ha parecido muy bien. Sus predecesores no tanto. Eso es. Pero es que lo tienes ya bajo control y no se te da un euro si no cumples a rajatabla lo que se te está diciendo. Lo malo es que habrá 5, 6, 7, las 8 que dijo en su momento Montoro, que no sé por qué no dicen los nombres de las 8 en cuestión. Lo ha tenido Por que eso, publicar en un pues periódico. probablemente por eso, José para no Alejandro, crear alarma. por protegerlas, claro. Yo creo que, mira, A mí- Alberto Fabra, que yo no creo que lo esté haciendo excesivamente, no creo que lo esté haciendo mal. Se ha No, encontrado con un se ha pastel encontrado lo que se ha muy encontrado. complicado. Está adoptando un perfil de sobriedad. Hombre, yo creo que no ha estado afortunado cuando ha salido a decir, ya habrá más que van a pedir o muchas Bueno, más. es que yo creo que va a eso haber. no es oportuno pero decirlo, mejor creo. no Pero decirlo, mira, a mí, sobraba de cara a los como mercados, como cuando reprochan a Montoro ayer, cuando dijo lo de que no tenemos un duro, que no Para tenemos pagar las dinero, nóminas. que no tenemos dinero, dice, y le dice Rubalcaba, con perdón de que lo cite, que a lo mejor no debería, dice el líder de la oposición, hombre, vaya salvajada. Digo, vaya. Pues sí, lo no, es. pues a mí me parece muy bien que ya hay que dar la información para que seamos conscientes de lo inconscientes que se ha Yo sido. lo que no ya ha acabo de llegado ver- la hora de hacer eso Yo y ir con la verdad por delante, que lo prometió Rajoy y no siempre lo ha cumplido. Yo no acabo de ver por qué había que darle tanta solemnidad a esa petición de rescate de Valencia. No lo acabo de entender. Porque se había creado el fondo ayer mismo. Claro. un Ayer se decreto aprobó, ley se que convalidó entra en el vigor, Congreso. se publica en el BOE. Bueno, pues una llamada por teléfono de Fabra al señor Montoro le dice, mira, que del fondo ese de que tienes necesito 4.000 millones. Y eso se hace discretamente sin dar 3/4 al pregonero, porque esto evidentemente ha hecho subir la prima de riesgo. Es decir, las Pero, maneras... Antonio, tienes nos que darle hubiéramos cuidado. enterado igual y aquí hay dicho que se hace de tapadillo. Pero de otra manera, no de tapadillo. Es decir, lo que pasa es que si creas un fondo de 18.000 o de 16.000 millones de euros, será para utilizarlo. O sea, pues sabes Porque que lo van a el gobierno necesitar. central ha cambiado Entonces, mucho en esto. no Hace 3 dramatices. meses Fabra le fue a Guindos, y se ha publicado, Sí, sí. le fue a Guindos y le dijo,
que me intervengas porque yo no puedo ir un día más con la situación que tengo. Guindos lo planteó en el Consejo de Ministros y en su momento dijo Montoro, eso es un disparate, no, vamos a tirar para adelante, vamos a preparar este fondo, que es verdad que no estaba en aquel momento, y luego ya veremos. Pero ya hace 3 meses se sabía que Valencia iba a ser la primera y que vendrían unas cuantas. Y no es dramático, tú lo que dices es verdad, se le ha dado una resonancia muy especial, quizá dirigido a algún público que nos esté oyendo y que le vamos a pedir dinero otra vez dentro de eso. José Alejandro va en la línea de lo que yo decía. Yo creo particularmente que desde el minuto 1 del gobierno, Mariano Rajoy debería haber buscado salir y decir claramente a los españoles lo que hay. Había comunidades que ya se sabía que estaban muy mal. ¿Por qué haber perdido tanto tiempo y llegar hasta ahora si sabemos que hay una serie de comunidades que es muy complicado que tiren para adelante y vamos a hacerlo desde el principio, no vamos a esperar. Se ha intentado parchear un agujero así de grande. Lo de los parches lo llevamos haciendo ya incluso desde la época de Zapatero con el Hubo un enorme error. Llevamos poniendo parches mucho tiempo. Error de control del calendario cuando se aplazó todo en aras a la supuesta victoria. Fueron 6 meses, 4 meses terroríficos. Pero después también. Y después también. Pero ya después, al final ya vas, lo que decía, gobernando para el día siguiente, porque ya te han superado los Zapatero parcheó lo de los bancos con la lengua fuimos parcheando con Zapatero lo de los bancos y después Rajoy ha seguido parcheando hasta ahora. Incluso yo creo que Alemania y Europa está parcheando. Estamos jugando a los parches. Porque si realmente vamos abocados al rescate o lo que sea, vamos a hacerlo desde ya. Yo os preguntaba en ese arranque del programa, ¿hay ahora mismo algún bálsamo que podamos utilizar de hoy para mañana para generar algo de confianza en los mercados o es imposible, no depende de nosotros? Es que hay que recordar cómo ha cerrado la prima de riesgo hoy. Es que nunca pensábamos que superaríamos los 600 puntos y no solo es que los hemos pasado, nos hemos ido a los 610. Yo creo que bastaría con un simple anuncio del Banco Central Europeo de que, sin poner incluso cifras, de que si la prima de riesgo pasa de determinado umbral, se lanzará al mercado secundario a comprar prima de riesgo, para comprar bonos españoles, y bastaría con ese aviso para que la presión cesara. O sea, sería así de fácil. Sería automático. Sería automático. Es una cuestión de voluntad política. Y bajaría la prima en un 50% en 2 horas. Sería Yo creo que es una cuestión de voluntad política. Hombre, lo que dicen... O bien que el fondo de rescate, el nuevo fondo de rescate, que todavía no se ha implementado, a pesar de que entrara en vigor el 1 de julio, pues con un cierto automatismo se ocupara de esto. Y para eso no haría falta ni la reforma. Cuando hablas con la gente de la Moncloa, la verdad es que han venido, por eso el día de hoy les ha descolocado a todo el mundo, porque ha sido tal el batacazo. Oye, la bolsa, es que es como que ya se han ido 18.000 millones de euros de la bolsa. No había en una España. Caída como esa desde mayo de 2010. Eso huele a espantada y a sálvese el que pueda. Era tremendo. Pero cuando hablas con ellos dicen, no, más o menos están convencidos de que en agosto sí que se le dará el manguerazo por parte del BCE. Pero claro, ahora mismo pasar un día y otro día es que ya estamos viendo que cada día es un cataclismo. Es que además eso al 7%... Aunque nos llegue, digo, que no nos llegue tarde, que no lleguen antes los que no tienen que llegar. Os digo lo que pienso yo. Nos da. Os digo lo que pienso yo. Lo que pienso yo es que Alemania está jugando a terminar interviniéndonos por completo. ¿Por qué? Porque los alemanes yo creo que han dicho, vale, vamos a darles el dinero, pero vamos a mandar todo lo que podamos en España. Y va a venir Alemania y si ahora ya nos han puesto una serie de deberes, nos van a poner deberes multiplicados por 2. Los deberes del rescate, que son duros. Eso es. Deberes de estos del rescate que nos dijeron el gobierno que no tenía nada que ver la línea de crédito esta que nos daban en condiciones favorables, con todo lo que ha ocurrido ahora de que nos han subido los impuestos, que a los funcionarios les han bajado el sueldo. Esto yo creo que es el primer paso para llegar al segundo, que es que Alemania, creo particularmente, y ojalá me equivoque, te acaba rescatando por completo, te da más dinero, pero te acaba viniendo aquí, probablemente te recorta pensiones, te recorta el número de funcionarios, etcétera. Lo que es un rescate, propiamente dicho. Yo creo que vamos a ir. Los alemanes han dicho, les vamos a dar dinero, pero les vamos a dar también órdenes efectivas. También a Italia. Pues y no solo Alemania, también algunos países. En Italia está Monti, que yo creo que la llegada de Monti en Italia yo creo que sí que se ha notado. Monti lo está haciendo particularmente, creo, muy bien. Y Monti le ha dado muchísima caña a Angela Merkel. Monti ha estado pero su prima hoy también estaba en 4,9. Italia está en una recesión del 2%. Eso puede ser lo peor, que Alemania se le vuelva en contra de esta jugada y al final acabe pagándola, porque no olvidemos que Alemania está bien en gran parte gracias a que los demás estamos mal. De todas formas, España se financia al 7% y Alemania se financia muy baratito por nosotros. Y el dinero que se va de aquí se va a Alemania. En Alemania y en otras instancias europeas, digamos, del euro potente, del euro duro, del núcleo duro de la eurozona, ya se empieza a hablar, pero muy alegremente, mucho de lo de la fractura de la Europa en el euro duro y el euro, vete tú a saber qué. Ya se había dicho, estamos siempre con la crisis del euro, la eurozona, no sé qué, pero empieza...
esta semana yo creo que, no te digo para hoy, para mañana, ni para pasado mañana, pero que a la vuelta de 2 años vamos a ver si existe todavía la eurozona. Yo, las noticias que llegan de determinadas instancias en el norte de Europa, la Europa dura de Holanda, de Finlandia, de los amigos de Merkel y compañía de Alemania, es para estar algo inquietado. Marta, nos tenemos que marchar a publicidad. A la vuelta, te prometo que eres la primera. Mencionaba antes Jesús, hemos pasado de pasada por esas manifestaciones y por el papel del Partido Socialista, de Izquierda Unida, en estas concentraciones de ciudadanos que están descontentos. Le han preguntado a la vicepresidenta por este asunto, la van a escuchar y a la vuelta hablamos de eso y de más cosas que nos quedan todavía hasta ahora. El Gobierno entiende y respeta que hay ciudadanos que no compartan, incluso que no comprendan las medidas que nos hemos visto obligados a tomar. Estamos asumiendo nuestra responsabilidad y no, esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión de necesidad nacional. Sí, pues es partido. Hola de nuevo, señores. Seguimos debate con Jesús Cintora, con Antonio Papel, con José Alejandro Vara y con Marta Rivera en un día intensísimo en el que la bolsa ha vivido una jornada de las que no se recordaban en mucho tiempo. Bueno, de hecho, nunca habíamos pasado la barrera de los 600 puntos, la prima de riesgo. No había pasado esa barrera, que no me estoy explicando bien. Bueno, antes de marcharnos a publicidad, les decía que íbamos a hablar de esas manifestaciones que se produjeron anoche en muchas ciudades de España. El Partido Socialista las apoyó, también Izquierda Unida, que incluso hoy se ha manifestado, también se ha concentrado en la puerta de Moncloa. Y quería unir eso con otra idea que habéis tocado por encima, la de un acuerdo de gobernabilidad. Estaríamos todavía a tiempo de ese gran pacto en vista, bueno, pues de que el Partido Socialista de momento sale a las calles. No sé cómo lo veis, si lo veis descabellado, si ahora mismo es imposible. Marta. Yo veo que el nivel de hartazgo y de cabreo de la gente va más allá del partido del gobierno o del partido de la oposición. O sea, es con la clase política y hasta con la clase sindical. O sea, sabéis que ayer le armaron a Cándido Méndez una muy gorda porque lo vieron tomándose una cerveza en una terraza después de la manifestación y un grupo de gente lo increpó y se tuvo que marchar. O sea, no hablábamos de un descontrolado que fue allá a decirle nada. Entonces, creo que esto se está interpretando como un levantamiento en contra del gobierno, que por supuesto lo es, pero va bastante más allá. Es un levantamiento en contra de la arquitectura de todo esto que nos ha llevado a donde estamos ahora. Y eso tiene de peor control. José Alejandro. No hay cabreo, cabreo colectivo, cabreo muy, muy intenso, cabreo creciente, cabreo justificado, dicho sea de paso. El error, desde mi punto de vista, es que los señores sindicalistas que tienen la credibilidad por los suelos, los líderes sindicales, no los sindicatos, que están en la Constitución, mi respeto hacia ellos, que se paguen ellos sus gastos, que no tengo yo por qué pagarlos, dicho sea de paso. De momento solo hemos quitado el 40% porque se lo paguen, pero tienen todo el derecho y la gente a salir y a protestar y me parece muy bien. Lo ha dicho la vicepresidenta. Me parece absolutamente bien. ¿Por qué? Porque es un derecho legítimo y la gente está muy harta. Y los funcionarios que nunca han votado al PSOE pues salen, bueno, los bomberos van delante así, un poco en plan Village People, dicho sea de paso. De unas imágenes de los bomberos que eran tremendas. Pero los funcionarios era absolutamente justificado. ¿Qué no es justificado? Lo que he escuchado hoy a Cayo Lara en la Moncloa. Hablar de un golpe de Estado económico, hablar de que hay que cargarse a la labor del gobierno, de que hay que saltarse el Parlamento y hacer un referéndum sobre las medidas del gobierno. Oye, cuidado que ahí estamos ya entrando en territorios peligrosos que si a él le gusta Corea del Norte o Cuba, pues que se vaya para allá. A nosotros no nos gusta eso realmente. Lo otro, ejercicio democrático pleno mientras no haya violencia, que no la ha habido. Realmente la manifestación de ayer, aunque hubo menos gente que en la primera manifestación de los sindicatos, un poco menos, pero no hay que medirla por la gente. El gobierno tiene que tomar nota de, hoy algo ha dicho la vicepresidenta, del hartazgo de la situación para una gente que es toda la sociedad española, que ve que no va a llegar y que viene el 1 de septiembre con el IVA sobre nuestras cabezas y a ver cómo sales adelante.
Antonio. Llamazares, por cierto, está aterrado con la política que está haciendo Cayo Lara, ¿no? Es que no me extraña, que claro, ha que lo de ganado Cayo un Lara... enemigo dentro Claro. de Izquierda Unida. Es un disparate, un botarate de y la verdad personaje. es que no es fácil para ellos. Hombre, yo creo que en este momento no es fácil gobernar ni es fácil ser oposición, ¿no? Yo creo que la situación es muy complicada. Las manifestaciones, como bien sabéis, se reúnen espontáneamente, muchas veces van primero a la sede del PP y después van a la sede del PSOE. Es decir, hay una responsabilidad compartida, no solo porque el PSOE haya gobernado antes y tenga alguna culpa en esto, sino porque yo creo que efectivamente no hay una voluntad decidida en los dos grandes partidos de afrontar una serie de problemas que había que haber afrontado. Lo que pasó en Bankia, la negativa de los dos grandes partidos para crear una comisión de investigación y el hecho de que haya tenido que ser un partido bisagra como PID el que ponga una querella a la gente de Bankia, yo creo que eso es decepcionante para los que creemos que el bipartidismo sería probablemente una solución mejor para este país que la que tenemos. Dicho esto, yo creo que la postura de Rubalcaba debería ser la que he dicho antes, es decir, él tiene que aceptar por principio que hay que hacer un ajuste, es decir, que hay que respetar el Pacto de Estabilidad y Convergencia y tiene que ofrecer una opción alternativa a la que está haciendo el Gobierno. Yo creo que es muy importante que los ciudadanos vean que no hay una única política posible. Yo creo que eso es algo permanente en democracia, que se puede optar, que siempre tiene que haber dos polos, aunque se parezcan entre sí, tiene que haber matices, tiene que haber diferencias entre las dos opciones. Y yo creo que el Partido Socialista en este momento no se puede quedar en casa. O sea, tiene que acompañar a la ciudadanía irritada. Es una irritación que no está directamente enfocada contra el Gobierno, porque es una irritación que trasciende, es una irritación por la crisis. Y de la crisis seríamos injustos si culpáramos a un solo actor de la crisis. La crisis tiene muchos padres, ¿no? Aunque pocos quieran reconocerse así. Entonces, bueno, yo creo que el Partido Socialista hace lo que debe y tiene que canalizar las energías de esa gente indignada, de la gente que lo está pasando mal, de la gente que sufre las consecuencias de una violencia que han ejercido unos poderes económicos que nos trascienden, que nos rebasan, que son los de las hipotecas basura ¿y tú crees que la los de gente los quiere esa chorizos que se compañía? lo han llevado crudo en este país, que son los grandes culpables Marta. del problema. ¿Y tú crees que la gente que salió ayer a la calle quiere de verdad la compañía de esos líderes políticos? Porque yo creo que ayer estaban cómodos, sí. Estaban con los sindicatos, estaban con los líderes políticos, estaban con lo que ellos. tú dices, Marta, me parece muy interesante porque, a ver, hay mucha gente que ahora mismo, yo particularmente, creo que se está equivocando al querer culpar a toda la clase política de la situación. Para empezar, en una democracia los políticos son necesarios y no todos los políticos son incompetentes o corruptos, etcétera. Y hay buenos políticos en la derecha, en la izquierda y en el centro. Eso hay que decirlo y la gente yo creo que debería tenerlo claro. Y luego pues habrá políticos que son responsables y también es cierto que igual es necesario reformar la administración y reformar el sistema y que haya menos parlamentarios y menos concejales, lo que sea. Pero eso no significa que querer culpar de todo a todos los políticos. Yo creo que eso es un error. De la misma forma, bueno, también es cierto que en la situación que hay ahora mismo hay un disgusto con el Partido Popular y con el PSOE porque han liderado las administraciones en un mayor nivel en los tiempos de crisis. De eso precisamente también se está aprovechando Izquierda Unida, la Izquierda Unida de Cayo Lara, que bueno, ya veremos cómo acaba la película, porque todavía queda bastante tiempo para las elecciones. A partir de ello, que la gente salga a manifestarse a las calles, pues como decía José Alejandro, lo veo razonable. Porque lo raro sería que no lo hiciera. Claro, la gente está viendo cómo le suben los impuestos, la gente está viendo cómo le suben los recibos de prácticamente todo, la gente está en el paro, no vamos a olvidarlo, porque va a salir la EPA, la próxima EPA sale creo que la semana que viene, el día 27, y no olvidemos que en la anterior hablábamos de 5.600.000 parados. A partir de ahí hablábamos de si es posible una mayor unión de los dos grandes partidos. Yo insisto, Rubalcaba no es precisamente lo más radical que hay en el PSOE. Yo creo que es un político bastante pactista y yo creo que los acuerdos que pueda haber debe liderarlos Mariano Rajoy y yo creo que debería llamar más al líder de la oposición y a partir de ahí pues ya veremos cómo acaba esta película, pero es cierto que ahora mismo estamos en un punto, en una trama que tiene muy mala pinta. Ahora mismo estamos en película de terror, veremos si al final acaba aunque sea en tragicomedia. Lo que está claro es que las manifestaciones, lamentándolo mucho, quiero decir que está muy bien que el Gobierno tome nota, que advierta que hay un bulle-bulle en la sociedad que evidentemente lo está pasando muy mal, pero que no van a servir para nada, lamentándolo mucho, ni la huelga general, cuidado, ni nada, porque hay medidas, está claro, por lo menos mientras esté este Gobierno y esta situación actual. Cuidado. Están haciendo punto por punto las directrices que nos están diciendo. Nos lo está mandando la señora Merkel, el BCE, Europa y los demás, porque son los que nos tienen que dar el dinero. Aquí no se consigue dinero más que a través de esas vías. Y ahora mismo ya vemos que no conseguimos nada de nada. Nos estamos portando bien y no nos lo dan,
Imagínate si no hiciéramos lo que ellos nos dicen. Marta y Antonio, una intervención muy breve que nos tenemos que marchar ya. ¿Qué dirían todas las personas que ayer legítimamente salieron a manifestarse si supieran la que nos puede caer encima si llega la intervención con mayúsculas? Porque ahí no son quitar la paga a los funcionarios. Aquí es que llega un señor y que diga que sobran 30.000 y que se tienen que ir a la calle. O 300.000. O 300.000, claro. No, yo tan solo diré que a mí me gustaría que la capacidad de liderazgo del gobierno se demostrara no utilizando precisamente ese argumento de que hacemos lo que nos mandan, porque eso es así solo a medias. Es decir, podemos irnos del euro. Es decir, yo creo que debería ser un mensaje positivo, en el sentido de decir, miren ustedes, hay varias opciones. O sea, una de ellas es sacrificarnos para seguir siendo un país puntero, un país desarrollado, un país que esté a la cabeza de Europa, un país que que pertenezca a la segunda moneda del mundo. O bien, la otra solución, pues es marcharnos de aquí, hacer lo que han hecho los islandeses o los argentinos, que es gente poco de fiar. Sin ser tan radical, sí me gustaría decir que todo no nos lo mandan. Aquí nadie nos ha mandado conceder una amnistía fiscal, ni nadie nos ha mandado no hacer una comisión de investigación sobre Bankia. Bueno, seguro que la semana que viene, Antonio, vamos a hablar de esto que dices, porque va a ser una semana muy intensa también, sí. Así que, bueno, veremos qué nos depara el lunes. Jesús Cintora, muchísimas gracias. Antonio Papel, José Alejandro Vara, Marta Rivera de la Cruz, gracias. Señores, hasta aquí esta intensa semana, la que viene más. Esperamos contar con su compañía. Se quedan con el cine de acción de todos los viernes. Buen fin de semana. Adiós.